El timbre sonó 3 veces seguidas a las 7:30 de aquella mañana de martes. 3 timbrazos insistentes, como si el mundo estuviera acabándose. Yo ya sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. Mi hijo, Alejandro, solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé mi taza de té a medio terminar sobre la encimera de la cocina y caminé lentamente por el pasillo. A través de las ventanas del salón pude ver su coche, un SUV de lujo aparcado precipitadamente en la entrada. Alejandro había heredado el talento para los negocios de su padre, pero ni una pizca de su paciencia o consideración. Cuando abrí la puerta, él ya estaba con su teléfono, un sobre marrón en su otra mano. Su rostro, tan parecido al de Mateo, estaba tenso. «Mamá», dijo, pasando junto a mí sin un abrazo, solo un beso rápido al aire. «Necesitamos hablar». Alejandro fue directo a la cocina, como si la casa aún fuera suya, a pesar de haberse mudado hacía más de 15 años. Se sentó en mi silla, puso el sobre en la mesa y comenzó a revisar su teléfono mientras yo le seguía. «Un café estaría genial», murmuró sin levantar la vista de la pantalla. Preparé el café mecánicamente. 10 años viuda, y aún servía a los hombres de mi vida como si fuera mi única función. Mientras colocaba la taza frente a él, noté lo tensas que se veían sus manos, los nudillos blancos mientras escribía mensajes. «¿Está bien, Valentina? ¿Y los niños?», pregunté, refiriéndome a mi nuera y los nietos que casi nunca veía. «Están bien», respondió Alejandro vagamente. Finalmente guardó su teléfono y tomó un sorbo de café. «Iré directo al grano, mamá. Tengo un problema». Se reclinó en la silla. En el reloj de pared los minutos pasaban lentamente. «Valentina se ha metido en una situación complicada», continuó, empujando el sobre hacia mí. «Hizo algunas inversiones que no funcionaron». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había extractos bancarios, notificaciones de cobro y un contrato de préstamo con un número resaltado en rojo. 300.000 euros. Mi corazón se aceleró. Era casi todo mi dinero de jubilación, más lo que quedaba de la venta del apartamento en el centro de Sevilla después de que Mateo falleciera. «Alejandro», comencé, sintiendo la garganta seca. «Esto es prácticamente todo lo que tengo». Tomó otro sorbo de café, sus fríos ojos finalmente mirándome. «Mamá, no es como si necesitaras este dinero. Vives sola en esta casa que ya está pagada. Tus gastos son mínimos». Hizo una pausa. «Y por el amor de Dios, tienes 68 años. ¿Para qué lo estás guardando?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La casa era el único activo valioso que me quedaba, y aún así estaba a su nombre. Fue una decisión que Mateo tomó años atrás para evitar problemas de herencia. «No es tan simple», argumenté. «Tengo mis medicamentos, mis citas médicas». Alejandro golpeó suavemente la mesa, interrumpiéndome. «Valentina solo hizo algunas malas inversiones, ¿vale? Confió en la persona equivocada. Si no pagamos esto para mañana». Respiró hondo. «Las cosas se van a poner feas. No son banqueros, mamá. Son personas peligrosas». «¿Qué tipo de personas peligrosas?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No necesitas saber los detalles», dijo impaciente. «Solo confía en mí. Es un préstamo, ¿de acuerdo? Te lo devolveré en cuanto reorganice las finanzas de la empresa». Miré el sobre, la cara de mi hijo, la puerta que daba al patio trasero donde solía jugar. Ahora era como si un extraño estuviera sentado en mi cocina. «Me has pedido préstamos antes, Alejandro. Nunca he vuelto a ver ese dinero». Su rostro se endureció. «Esto es serio, mamá. No es momento para dramas». Se levantó, caminando por la cocina como un animal enjaulado. «Soy tu único hijo, tu familia.
Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien, la misma que Mateo utilizaba, la que había permitido toda mi vida. Necesito pensarlo, dije en voz baja. No hay tiempo para pensar. Necesito ese dinero en mi cuenta antes del final del día. Mañana es demasiado tarde. Se detuvo detrás de mi silla, colocando sus manos sobre mis hombros. Sentí su peso como cadenas. Mamá, dijo, suavizando su voz, sabes que no te lo pediría si no fuera importante. Es por la seguridad de Valentina, por nuestra familia. Familia, la palabra que siempre funcionaba conmigo, como un hechizo mágico que me hacía ceder, rendirme, sacrificarme. De acuerdo, respondí finalmente. Te haré la transferencia. El alivio en el rostro de Alejandro fue casi palpable. Sonrió por primera vez desde que llegó. Esa sonrisa me recordó al niño que una vez fue. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Miró su reloj. Tengo una reunión ahora, pero volveré esta noche para cenar y podemos arreglar esto. ¿Trato hecho? Asentí, incapaz de hablar. Alejandro tomó la carpeta, me dio un rápido beso en la frente y se dirigió a la puerta. No me decepciones, mamá, añadió antes de salir, como si yo fuera la hija y él el padre. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina con su taza de café medio vacía y la certeza de que acababa de cometer un terrible error. Por la ventana vi cómo su coche se alejaba a toda velocidad, levantando grava del jardín que había cuidado con tanto amor. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que la antigua Isabela nunca habría considerado. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Carmen, soy Isabela. Necesito tu ayuda. Mi amiga llegó en menos de media hora. Carmen y yo nos conocimos en la universidad hace casi 50 años. Ella siguió adelante para convertirse en abogada mientras yo abandoné los estudios para casarme con Mateo. Nunca aprobó mis decisiones, pero siempre se mantuvo cerca, esperando pacientemente a que abriera los ojos. ¿300.000 euros? Carmen casi se atragantó con el té que le había servido. Isabela, eso es una locura. Es todo lo que tienes. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la realidad. No es la primera vez, Carmen. El año pasado fueron 100.000 para una expansión del negocio. Antes de eso, 50.000 para resolver un problema con proveedores. Nunca he vuelto a ver ese dinero. Carmen dejó su taza sobre la mesa con estrépito. ¿Y por qué sigues dándoselo, Isabela? Siempre has sido tan inteligente. ¿Cómo puedes no ver lo que está pasando? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué seguía haciéndolo? ¿Era por amor? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? Es mi hijo, respondí. La misma respuesta automática de siempre. Y tú eres su madre, no su banco, replicó Carmen. Mateo te manipuló durante 30 años y ahora Alejandro está siguiendo sus pasos. ¿Cuándo va a parar esto? Miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado por mi cuenta después de la muerte de Mateo. Las rosas finalmente estaban floreciendo, después de años intentando crecer en un suelo que no era adecuado para ellas. Como yo, habían persistido contra todo pronóstico. Hoy, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. Para hoy. Carmen me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Tomé un profundo respiro, sintiendo algo dentro de mí romperse y luego repararse a sí mismo. Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Alejandro no conozca, y quiero que me ayudes a salir de esta casa antes de que él regrese. Los ojos de Carmen se agrandaron. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro.
Isabela Fernández, he esperado casi 50 años para oírte decir algo así. Sacó su teléfono de su bolso. Tengo un apartamento de verano en Barcelona que está vacío. Las llaves están en mi oficina. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regrese? Dijo que volvería para cenar. Así que unas 10 horas. Carmen miró su reloj. Es suficiente. Iremos al banco primero. Luego pasaremos por el despacho del abogado para que me des un poder notarial en caso de que necesites representación legal. Después de eso, empaquetaremos tus cosas y nos vamos de aquí. Me puse de pie, sintiendo una mezcla de miedo y euforia. En toda mi vida, nunca había tomado una decisión tan radical. Estará furioso, murmuré, más para mí misma que para Carmen. Ella tomó mis manos. Isabela, ¿le tienes miedo? Pensé en el rostro de mi hijo, cuando no conseguía lo que quería. Cómo cambiaba su voz, cómo se endurecían sus ojos. Sí, admití, de la misma manera que le tenía miedo a su padre. Entonces es hora de dejar de tener miedo. Carmen apretó mis manos. Vamos a buscar tus cosas. Fui a mi habitación y saqué la maleta que había usado solo 2 veces en los últimos 10 años. Abrí el armario y comencé a elegir ropa, pero pronto me di cuenta de que no quería llevarme mucho de esa vida. Solo lo esencial, algunas prendas, mis medicamentos, documentos importantes y las pocas joyas que tenían valor sentimental. En el fondo del cajón de la cómoda, encontré la pequeña caja de madera donde guardaba el único dinero que Mateo nunca supo que tenía. Era una cantidad pequeña, unos pocos miles de euros que había ahorrado vendiendo productos de repostería y piezas bordadas a lo largo de los años. Mi secreto, mi pequeña rebelión. Tomé el marco con la foto de mi madre y dudé ante el de mi hijo Alejandro cuando era pequeño. Después de un momento, decidí dejarlo atrás. Cuando volví al salón, Carmen estaba al teléfono organizando todo. El vuelo a Barcelona está confirmado para las 3 de la tarde. Aún tenemos tiempo para ir al banco y al despacho del abogado. En el banco, el director parecía sorprendido por mi solicitud de transferir todo el dinero a una nueva cuenta. Señora Fernández, ¿está segura? Es una cantidad considerable. Absolutamente, respondí, firmando los documentos. Y necesito que esta transacción no aparezca en ningún extracto enviado a mi dirección residencial. Mientras esperábamos que se procesara la transferencia, Carmen me miró con curiosidad. ¿Qué vas a dejarle a Alejandro? Pensé por un momento. Una nota, decidí, y una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Cuando volvimos a casa, escribí cuidadosamente una nota en un trozo de papel y la dejé sobre la mesa de la cocina. Decía, yo soy la decepcionada. La venganza es un plato que se sirve frío. Al salir por la puerta con mi maleta, miré hacia atrás, a la casa que había sido mi prisión durante tantos años. En el jardín, las rosas se mecían con la brisa, libres y fuertes, tal como yo lo sería a partir de ese día. En el taxi camino al aeropuerto, Carmen tomó mi mano. ¿Estás bien? Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar rápidamente, llevándose décadas de sumisión. No, respondí honestamente, pero lo estaré. El apartamento de Carmen en Barcelona era pequeño pero acogedor, con vistas al mar Mediterráneo. Esa primera noche, sentada en el balcón escuchando las olas, encendí mi teléfono solo para apagarlo de nuevo cuando vi que había 17 llamadas perdidas de Alejandro. No estaba lista para enfrentarme a él. Te encontrará eventualmente, dijo Carmen mientras me servía una copa de vino. Necesitamos un plan a largo plazo. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Nunca pensé que tendría el valor para hacer esto. Siempre supe que lo tenías. Solo necesitabas un pequeño empujón. En los días siguientes,
Mi teléfono no dejaba de sonar. Alejandro, su esposa Valentina, incluso mi hermana Ana, que probablemente había sido reclutada para intentar localizarme. En uno de los mensajes de voz, Alejandro alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, por favor, llámame. Estoy preocupado por ti. Y luego, no puedes simplemente desaparecer así. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Piensa bien en lo que estás haciendo. Una semana después de mi escape, comencé a reconstruir mi vida. Abrí una cuenta en un nuevo banco. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa y empecé a buscar algo para ocupar mi tiempo. A los 68 años, nunca había trabajado realmente, pero descubrí que mis productos de repostería y piezas bordadas tenían un mercado en ferias artesanales locales. Las mañanas las pasaba paseando por la playa, algo que nunca había tenido tiempo de hacer en Madrid. El ritmo constante de las olas me calmaba, me recordaba que la vida sigue fluyendo a pesar de nuestras tormentas personales. Por las tardes me dedicaba a mis bordados, creando diseños inspirados en las flores del Mediterráneo. Los sábados montaba un pequeño puesto en el mercado local y para mi sorpresa mis creaciones se vendían bien. «Tienes un estilo muy distintivo», me comentó una clienta regular, una mujer británica jubilada que había hecho de Barcelona su hogar. «Hay algo en tus bordados, una especie de fuerza serena». Sonreí ante la descripción. Fuerza serena. Nunca me habría descrito así antes, pero quizás era lo que estaba descubriendo en mí misma. Carmen se quedó en Madrid, pero se convirtió en mis ojos y oídos. Fue ella quien me contó sobre la furiosa visita de Alejandro a su oficina. Estaba fuera de sí, relató por teléfono. Exigía saber dónde estabas, amenazando con demandar, diciendo que no estabas mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que estabas perfectamente cuerda y que si continuaba con las amenazas, presentaría una orden de alejamiento. Carmen se rió. Se puso rojo como un tomate. No creo que nadie se le hubiera enfrentado antes. ¿Mencionó algo sobre el dinero? Por supuesto. Dijo que le habías prometido una transferencia. Cuando le pregunté para qué necesitaba tanto dinero con tanta urgencia, se puso nervioso. Isabela, estoy casi segura de que Alejandro está metido en algo grave. La cantidad, la urgencia, no son simples problemas de negocio. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Durante años había ignorado las señales, eligiendo ver solo lo que quería ver. Un hijo ambicioso y emprendedor, no un posible estafador. Al final del primer mes, recibí una carta formal del abogado de Alejandro. Exigía mi regreso inmediato alegando preocupación por mi salud mental y amenazando con acciones legales para declararme incompetente. En el mismo sobre había una nota manuscrita de Valentina, sorprendentemente humilde. Isabela, por favor, vuelve. Alejandro está fuera de control. Los acreedores nos presionan. Te necesitamos. Entregué los documentos a Carmen, quien se encargó de responder formalmente, adjuntando informes médicos recientes que probaban mi cordura y una declaración detallada de los préstamos que Alejandro me había extorsionado a lo largo de los años. No tienen caso, me aseguró Carmen. Pero Alejandro no se rendirá fácilmente. Perdió su banco personal y eso le enfureció. Una tarde, mientras regresaba de la feria donde vendía mis bordados, noté a un hombre que parecía seguirme. Era discreto, pero mis sentidos agudizados por años de vivir con Mateo me alertaron. En lugar de dirigirme a mi apartamento, entré en una tienda concurrida y llamé a Carmen. «Creo que alguien me está siguiendo», susurré. «Sal por la puerta trasera si es posible y toma un taxi directamente a la comisaría más cercana», me aconsejó. «Llámame cuando estés segura». Seguí sus instrucciones y efectivamente
El hombre no me siguió hasta la comisaría. Aún así presenté un informe y pedí que patrullaran ocasionalmente mi calle. Es probable que Alejandro haya contratado a un detective privado, me explicó el oficial. No es ilegal, pero si siente que está siendo acosada, podemos intervenir. Esa noche no pude dormir. La idea de ser vigilada me recordaba demasiado a los años con Mateo, cuando cada movimiento, cada compra, cada conversación telefónica era escrutada. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a vivir con miedo. Si Alejandro quería encontrarme, que lo hiciera. Pero iba a encontrar a una mujer muy diferente de la madre dócil que había dejado atrás. En el segundo mes, recibí una visita inesperada. Mi nuera, Valentina, apareció en mi nuevo apartamento, pálida y notablemente más delgada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sorprendida de verla en mi puerta. Contratamos a un detective, admitió, pareciendo avergonzada. ¿Puedo pasar? Dudé, pero finalmente la dejé entrar. Valentina miró mi pequeño apartamento con curiosidad. Es acogedor, comentó, claramente sorprendida de verme viviendo en un espacio tan modesto después de la espaciosa casa que había dejado atrás. Es mío, respondí simplemente. ¿Lo es? Nos sentamos en el pequeño balcón, el océano visible en la distancia. Valentina sostenía su taza con manos temblorosas. Las cosas están mal, Isabela, dijo finalmente. Alejandro está diferente, agresivo, perdiendo el control. ¿Cómo están mis nietos?, pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Asustados, no entienden lo que está pasando. Alejandro vendió el coche. Estamos intentando vender el apartamento de la playa. Todo para pagar las deudas. Hizo una pausa. No eran solo los 300.000 euros, Isabela. Hay mucho más. No me sorprendió. Mateo siempre tenía otra deuda oculta también. Entonces no viniste aquí para convencerme de que vuelva, afirmé. Viniste a pedir más dinero. Valentina bajó la mirada. Es más complicado que eso. Los hombres a los que les debemos no son pacientes. Alejandro les dijo que tú tienes el dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me usó como garantía? Valentina no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Necesitas salir de esa casa, Valentina, le dije, tomando sus manos. Llévate a los niños y ve a casa de tus padres. No es tan simple, murmuró. Alejandro lo controla todo. Nuestras cuentas, nuestros documentos. Su voz se quebró. No sé cómo salir. De la misma manera que tú no sabías cómo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era cierto. Durante décadas no supe cómo salir, cómo romper el ciclo hasta que finalmente encontré el coraje. Puedo ayudarte, ofrecí. No con dinero, pero sí para que salgas. Valentina me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Nos encontrará igual que te encontró a ti. Entonces estaremos preparadas cuando lo haga, respondí con una confianza que nunca antes había sentido. Pero primero, necesitamos sacarte a ti y a los niños de esa casa. Durante las siguientes horas, elaboramos un plan detallado. Valentina reuniría gradualmente documentos importantes y algunos efectos personales, escondiéndolos en la casa de una amiga de confianza. Abriría una cuenta bancaria separada a la que Alejandro no tuviera acceso y empezaría a depositar pequeñas cantidades que no levantaran sospechas. Y lo más importante, prepararía emocionalmente a los niños para un posible cambio, sin asustarlos. ¿Y si se pone violento cuando se entere?, preguntó Valentina, el miedo evidente en sus ojos. Si alguna vez te sientes en peligro inmediato, llamas a la policía de inmediato y luego a este número. Le entregué una tarjeta con el número de Carmen. Ella sabrá qué hacer. Y recuerda, no estás sola en esto. Ya no.
Antes de irse, Valentina me abrazó fuertemente. Gracias, Isabela. Nunca imaginé que serías tú quien me mostraría el camino. Después de que Valentina se marchara, con un plan trazado y mi nuevo número de teléfono cuidadosamente escondido en su bota, me senté en el balcón viendo la puesta de sol. El horizonte anaranjado parecía ser un símbolo de mi propia transformación. De la oscuridad a la luz, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Valentina te encontró, ¿verdad?», preguntó directamente. «¿Cómo lo supiste?». Alejandro apareció de nuevo en mi oficina, esta vez con uno de sus acreedores, un tipo aterrador con cicatrices en la cara. Hicieron amenazas veladas, queriendo saber dónde estabas. Mi estómago se hundió. «¿Qué les dijiste?». «Les dije que si te ponían un dedo encima, a mí o a cualquier persona relacionada con este caso, me aseguraría de que pasaran el resto de sus vidas tras las rejas». Carmen hizo una pausa. «Isabela, esto se está poniendo peligroso. Alejandro está desesperado». «Lo sé», respondí, viendo cómo el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Esa noche tuve dificultades para dormir. El viento marino golpeaba las persianas, creando sonidos que mi mente ansiosa interpretaba como intrusos. Cada crujido del edificio me sobresaltaba. Encendí todas las luces y revisé las cerraduras 2 veces. Finalmente me senté en la sala con un cuchillo de cocina cerca, sintiendo la misma vulnerabilidad que había experimentado tantas veces con Mateo. Pero a medida que la noche avanzaba y el amanecer empezaba a asomarse por el horizonte, algo cambió dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero junto a él había crecido otra cosa: determinación. No iba a permitir que el miedo me controlara. No iba a dejar que Alejandro me arrebatara la libertad que tanto me había costado ganar. Había sobrevivido a 30 años con Mateo. Podía sobrevivir a esto. Con esa resolución finalmente me quedé dormida, el cuchillo aún a mi lado, pero mi mente por fin en paz. A la mañana siguiente me despertaron unos golpes insistentes en la puerta. Por un momento aterrador, pensé que Alejandro me había encontrado. Pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer que no reconocía. «¿Señora Isabela Fernández?», preguntó cuando abrí la puerta parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Sí, soy yo. Soy la detective Lucía Ortega». Mostró una placa. «Policía Nacional. Necesitamos hablar sobre su hijo, Alejandro Fernández». Mi corazón se aceleró. «¿Le ha pasado algo?». La expresión de la detective permaneció neutral. «¿Puedo pasar?». La dejé entrar y le ofrecí café, que aceptó. Mientras preparaba las tazas en la pequeña cocina, intenté calmar mis manos temblorosas. Mi mente repasaba rápidamente los posibles escenarios. ¿Alejandro había tenido un accidente? ¿Había hecho algo drástico después de mi partida? O quizás, lo más inquietante, ¿estaba utilizando sus conexiones para obligarme a volver? «Señora Fernández», comenzó la detective, sentándose en el sofá, «su hijo está siendo investigado por fraude financiero, falsificación de documentos y posible relación con prestamistas ilegales. Nos gustaría saber si usted tenía conocimiento de estas actividades». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Una parte de mí siempre había sabido que Alejandro no era honesto en sus negocios, igual que su padre no lo había sido, pero escuchar las palabras investigación policial lo hacía terriblemente real. «No», respondí honestamente. Sabía que tenía problemas financieros, pero no la extensión o naturaleza de los mismos. La detective escribió algo en su libreta. «Usted dejó su hogar repentinamente hace 2 meses, ¿correcto? ¿Puede decirnos por qué?». Le conté todo. Los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, la presión por los 300.000 euros. A medida que hablaba,
Sentía cómo se quitaba un peso de mis hombros. Durante años había guardado estos secretos, protegiéndolo incluso cuando él me estaba perjudicando. Ahora, finalmente, estaba diciendo la verdad. La detective escuchó sin interrumpir, solo haciendo notas ocasionales. ¿Utilizó él su nombre en algún documento? ¿Le pidió que firmara papeles sin explicar para qué eran? Pensé por un momento. Hace unos años me pidió que firmara algunos documentos para facilitar transferencias financieras en caso de que necesitara ayuda. Dijo que era para mi protección en la vejez. La detectiva asintió. Encontramos varias transacciones sospechosas en cuentas abiertas a su nombre, señora Fernández. Cuentas que probablemente usted no sabía que existían. Cerré los ojos sintiendo una oleada de náuseas. Alejandro no solo me había manipulado, había robado mi identidad. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Continuaremos con la investigación. Su declaración formal será necesaria pronto. Dudó. Debo advertirle que es probable que su hijo sea acusado en las próximas semanas, y considerando las personas con las que se involucró, sería prudente reforzar su seguridad. ¿Cree que estoy en peligro? La detective me miró directamente. Estas personas no son simples prestamistas, señora Fernández. Son organizaciones que operan al margen de la ley y utilizan métodos poco convencionales para recuperar su dinero. Si su hijo les dijo que usted tiene los fondos, podrían intentar localizarla. La advertencia me heló la sangre, pero también confirmó lo que ya sospechaba desde la visita de Valentina. Alejandro no solo estaba en problemas financieros, estaba en problemas con personas peligrosas. ¿Y Valentina? ¿Mis nietos? Ya hemos hablado con su nuera. Está cooperando con la investigación y le hemos ofrecido protección. Parece que ella tampoco estaba al tanto de todas las actividades de su esposo. Después de que la detective se marchara, llamé a Carmen, quien prometió volar a Barcelona en el próximo vuelo. Siempre supe que Alejandro estaba involucrado en asuntos turbios, dijo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. ¿Crees que fue un error irme?, pregunté, la duda filtrándose por primera vez desde mi escape. ¿Un error? Carmen sonaba incrédula. Isabela, si no te hubieras ido, probablemente estarías siendo implicada en sus crímenes. Tu partida probablemente aceleró la investigación, pero no la causó. Alejandro cavó su propia tumba. Esa tarde, recibí un mensaje de Valentina. Lo descubrió sobre nuestro plan. Estoy encerrada en la habitación con los niños. Está rompiendo todo. Mi sangre se heló. Inmediatamente llamé a la detective Lucía, quien prometió enviar un coche patrulla a la dirección de Alejandro de inmediato. Las siguientes horas fueron un borrón de llamadas, mensajes y actualizaciones fragmentadas. Cada minuto que pasaba sin noticias, mi ansiedad crecía. Imaginaba a los niños asustados, a Valentina tratando de protegerlos, a Alejandro fuera de control. Finalmente, cerca del anochecer, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Isabela? La voz de Valentina era apenas audible. Valentina, ¿estáis bien? ¿Los niños? Estamos bien. La policía llegó a tiempo. Alejandro lo han detenido, Isabela. Intentó atacar a un oficial. Dejé escapar un suspiro de alivio. ¿Dónde estáis ahora? En un centro de acogida. Es temporal, hasta que pueda organizar algo más permanente. Valentina, escúchame. En mi mesa de noche, en Madrid, hay un sobre con dinero en efectivo. La llave de repuesto está escondida en la maceta de geranios. Ve allí antes de que Alejandro pueda salir y toma ese dinero. Te ayudará hasta que puedas establecerte. Isabela, no es una deuda, Valentina. Es una oportunidad, la misma que yo tomé. Después de colgar,
Me senté en la oscuridad de mi apartamento, las luces de la ciudad parpadeando más allá de mi ventana. Mi hijo estaba detenido, mi nuera y mis nietos escondidos. Mi vida transformada irreversiblemente en apenas 2 meses. Carmen llegó alrededor de las 9 de la noche, encontrándome en el balcón, mirando al oscuro océano. Se sentó a mi lado en silencio durante unos minutos. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Culpable, admití. Si no me hubiera ido, quizás esto no habría sucedido. Carmen negó firmemente con la cabeza. No, Isabela. Si no te hubieras ido, estarías hundiéndote junto con él, probablemente siendo utilizada para más esquemas fraudulentos. Tomó mi mano. Hiciste lo único que podías hacer. Te salvaste a ti misma. Y al hacerlo probablemente salvaste a Valentina y a tus nietos también. A la mañana siguiente, el titular del periódico local me dejó sin aliento. Empresario detenido por fraude y vínculos criminales. La foto de Alejandro siendo llevado esposado por la policía parecía pertenecer a otra realidad, no a la mía. Mi teléfono sonó. Era la detective Lucía. Señora Fernández, su hijo solicita su presencia en la comisaría. Insiste en hablar solo con usted. Miré a Carmen, quien ya había leído las noticias y me observaba con preocupación. No tienes que ir, dijo después de todo lo que ha hecho. Sí, debo hacerlo, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Necesito mirarlo a los ojos y terminar con esto de una vez por todas. Carmen me estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? No, respondí honestamente. Pero es algo que tengo que hacer, por mí misma. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sencillo pero elegante, maquillaje discreto, cabello recogido pulcramente. No iba como la madre sumisa que siempre había sido, sino como una mujer con dignidad y propósito. Por primera vez en mi vida, iba a enfrentarme a mi hijo como un igual, no como una proveedora. Te llevaré, ofreció Carmen, y estaré esperando fuera, pase lo que pase. Mientras nos dirigíamos a la comisaría, miré por la ventana a Barcelona brillando bajo el sol matutino. Esta hermosa ciudad que me había acogido, que me había dado un refugio cuando más lo necesitaba. Me sentí fortalecida por su energía, por su historia de resistencia y resiliencia. Vas a estar bien, dijo Carmen, como si leyera mis pensamientos. Recuerda quién eres ahora, no quién te hicieron creer que eras. Asentí, sus palabras resonando en lo profundo de mi ser. Sí, yo sabía quién era ahora. Isabela Fernández, no la esposa de Mateo, no la madre de Alejandro, solo Isabela, una mujer que finalmente había encontrado su voz y su valor. Y con esa certeza, entré en la comisaría, lista para cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo. Habían pasado 6 meses desde mi escapada. El invierno había llegado a Barcelona, trayendo vientos fuertes y un mar embravecido. Mi pequeño apartamento ahora realmente se sentía como un hogar, con mis plantas en el balcón y las coloridas piezas bordadas que vendía en la feria local adornando las paredes. Valentina y mis nietos, Miguel de 10 años y Sofía de 8, se habían mudado a una pequeña ciudad en Valencia, cerca de la familia de ella. Hablábamos semanalmente por videollamada, una tecnología que aprendí a dominar con la ayuda de Carmen. Los niños se estaban adaptando bien a su nueva vida, aunque todavía preguntaban ocasionalmente por su padre. «Abuela, ¿cuándo podemos visitarte?», preguntó Miguel durante nuestra última conversación. «Durante las vacaciones de verano, lo prometo. Construiremos castillos de arena y buscaremos conchas en la playa». La imagen de Valentina apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente. Se veía más saludable ahora, con las mejillas más llenas y una mirada más tranquila. ¿De verdad nos estás invitando, Isabela?,
Por supuesto. Mi apartamento es pequeño, pero todos cabremos. Será agradable tener el sonido de las risas de los niños por aquí. Después de finalizar la llamada, me senté en el balcón observando las furiosas olas golpear la playa. El juicio de Alejandro estaba programado para el mes siguiente. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación con organización criminal. Carmen estimaba una sentencia de al menos 10 años. Había aceptado testificar, no por venganza, sino por justicia, por mí misma, por Valentina y por todos los demás a quienes Alejandro había engañado a lo largo de los años. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que no reconocía. ¿Isabela Fernández? Sí. ¿Quién es? Soy Raúl Mendoza, el abogado de su hijo. Sentí una opresión en el pecho. En los últimos meses Alejandro había cambiado de abogados varias veces, cada uno prometiendo milagros legales que nunca se materializaron. ¿Qué puedo hacer por usted? Alejandro querría proponer un trato. Tiene información sobre operaciones mayores que podrían interesar al fiscal a cambio de una sentencia reducida, pero necesita su ayuda. Respiré profundamente, imaginando ya hacia dónde iba esto. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera, por supuesto, para cubrir los honorarios de un equipo legal especializado. 200.000 euros. Casi me reí. La audacia era increíble. Señor Mendoza, ya no dispongo de esa cantidad, y aunque la tuviera, no la usaría de esa manera. Señora Fernández, su tono se endureció. Su hijo se enfrenta a más de 10 años de prisión. Como madre, interrumpí. Hice lo que pude durante décadas. Ahora Alejandro necesita enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un prolongado silencio al otro lado de la línea. Él dijo que respondería así. Me pidió que le dijera que aún tiene copias de documentos que usted firmó. Documentos que podrían implicarla en algunos de sus esquemas. Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi voz firme. Dígale a mi hijo que el chantaje es otro delito para añadir a su lista y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier acusación si significa finalmente romper este ciclo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Inmediatamente llamé a Carmen y le conté sobre la conversación. Está fanfarroneando, me aseguró. Cualquier documento que hayas podido firmar, ya aclaramos con la policía que fue bajo manipulación. Además, la investigación ya ha establecido un patrón de su comportamiento. Aún así, esa noche fue difícil. Me quedé despierta revisando mentalmente cada papel que había firmado a lo largo de los años, a petición de Alejandro o Mateo. ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos poderes notariales? ¿Cuántos documentos que apenas leí, confiando en que mi esposo o mi hijo tenían mis mejores intereses en el corazón? A la mañana siguiente, me despertaron golpes en la puerta. Era la detective Lucía nuevamente, acompañada por otro oficial. Señora Fernández, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Ha habido un desarrollo en el caso de su hijo. En el camino, la detective explicó. Alejandro había intentado sobornar a un guardia para conseguir un teléfono celular de contrabando en su celda. El guardia, que formaba parte de una operación interna, había grabado todo. En la comisaría me mostraron la transcripción de una llamada que Alejandro pretendía hacer tan pronto como tuviera el teléfono. Era a uno de los hombres a quienes debía dinero, ofreciendo mi dirección en Barcelona como garantía de que pagaría sus deudas. Mi madre tiene dinero escondido. Si no puedo pagar, ya saben dónde encontrarla. Leí las palabras, sintiendo un frío que parecía venir desde el interior de mis huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo para salvar su pellejo. Señora Fernández, la detective habló con suavidad.
Considerando esta nueva evidencia, le estamos ofreciendo protección policial temporal y le sugerimos encarecidamente que considere reubicarse nuevamente. Regresé a casa, escoltada por un oficial. Carmen ya estaba allí, habiendo sido informada por la detective. «Ya estoy buscando un nuevo lugar para ti», dijo abrazándome tan pronto como entré. Una comunidad cerrada con seguridad. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, las plantas que había cuidado con tanto amor, las coloridas cortinas que había cosido, la vista al mar que me traía paz cada mañana. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma. «No voy a huir de nuevo. No voy a dejar que Alejandro siga controlando mi vida, incluso desde detrás de las rejas». Carmen me miró con una mezcla de preocupación y admiración. «Isabela, estos hombres son peligrosos». «Lo sé y voy a tomar todas las precauciones necesarias, pero este es mi hogar ahora, el primero que realmente elegí para mí misma. No voy a renunciar a él». En los días siguientes instalamos un sistema de seguridad completo. Cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las patrullas en el vecindario y 2 oficiales de civil se turnaban en un coche estacionado frente al edificio. Valentina me llamó en pánico después de ser informada de la situación. «Isabela, ven aquí. Quédate con nosotros, por favor». «Estoy segura, cariño», la tranquilicé. «Y tengo una vida aquí ahora. Mis ferias de artesanía, mis amigos, mis clases de natación para mayores». Me reí ligeramente. A los 68 años finalmente descubrí quién soy cuando no estoy cuidando de hombres desagradecidos. Una semana después, cuando el pánico inicial había disminuido, recibí un sobreoficial. Era una citación para testificar en el juicio de Alejandro, programado para dentro de 2 semanas. Carmen, que se había quedado en Barcelona conmigo, revisó el documento. «¿Estás preparada para esto? Enfrentarlo en el tribunal no será fácil». Miré por la ventana hacia el mar que se había convertido en mi confidente. «Estoy lista». El juzgado era un edificio imponente en el centro de Madrid. Estaba de vuelta en la ciudad por primera vez desde mi escapada, sintiendo una extraña desconexión con las calles que habían sido mi hogar durante décadas. Carmen conducía mientras yo observaba el paisaje urbano pasar por la ventanilla. «¿Nerviosa?», preguntó cuando aparcamos. «Extrañamente no», respondí. «Siento como si estuviera cerrando un capítulo». Finalmente, en la sala del tribunal me senté junto a Carmen en la primera fila. La fiscal, una mujer de mediana edad con ojos astutos, se acercó a saludarnos antes de que comenzara la sesión. «Señora Fernández, su testimonio será crucial hoy. Alejandro está tratando de presentarse como una víctima de las circunstancias, manipulado por asociados más poderosos». «Siempre ha sido bueno presentándose como una víctima», comenté. La puerta lateral se abrió y Alejandro entró, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, su rostro marcado por profundas ojeras. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, la suya suplicante, la mía firme. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó con formalidades procesales seguidas por el testimonio de expertos forenses que detallaron la complejidad de los esquemas financieros de Alejandro. Cuando finalmente llamaron mi nombre, caminé hacia el estrado de los testigos con pasos lentos pero determinados. Después del juramento, la fiscal comenzó. «Señora Fernández, ¿puede hablarnos de su relación con el acusado, su hijo?» Miré directamente a Alejandro mientras hablaba. «Lo crié sola después de la muerte de mi esposo hace 10 años. Antes de eso, vivíamos como una familia aparentemente normal. Solo aparentemente». ¿Qué quiere decir? Mi esposo Mateo, el padre de Alejandro, también era manipulador y controlador financieramente. Alejandro aprendió del mejor. La fiscal asintió. ¿Puede detallar cómo su hijo la manipuló financieramente?
Les conté todo: los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, el chantaje velado. En el último episodio exigió 300.000 euros, prácticamente todos mis ahorros, para supuestamente pagar la deuda de su esposa. Cuando me di cuenta de que nunca volvería a ver ese dinero, al igual que no había visto las cantidades anteriores, decidí irme. ¿Qué le hizo tomar esa decisión después de tantos años de ceder a sus demandas? Pensé por un momento. ¿Fue el desprecio en su voz? Respondí honestamente. Cuando dijo, «No me decepciones, mamá», me di cuenta de que no me veía como una persona, sino como un recurso para explotar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso de manera diferente. El abogado de Alejandro se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de mediana edad con un traje caro y una expresión calculadora. «Señora Fernández, ¿se considera usted una buena madre?». La pregunta me tomó por sorpresa. Vi que la fiscal comenzaba a objetar, pero levanté ligeramente la mano. Durante décadas creí que ser una buena madre significaba darle a mi hijo todo: dinero, tiempo, mi autoestima. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar responsabilidad y consecuencias. «Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba», presionó el abogado. «No, señor. Dejé de facilitar un comportamiento destructivo. Hay una gran diferencia». «¿Y qué hay de las amenazas que su hijo supuestamente le hizo? ¿No le parece conveniente que estas acusaciones solo estén surgiendo ahora, justo cuando está a punto de proponer un acuerdo con el fiscal?» Me mantuve calmada a pesar de la insinuación. Las grabaciones hablan por sí mismas, y no encuentro conveniente que mi propio hijo ofreciera mi dirección a criminales como garantía de sus deudas. Lo encuentro trágico. Cuando finalmente fui dispensada, regresé a mi asiento, sintiendo temblar mis piernas. Carmen apretó mi mano en silencio. El juicio continuó con otros testimonios. Empleados de Alejandro, clientes perjudicados, incluso Valentina, quien describió años de mentiras y manipulación. Durante todo esto observé a Alejandro volverse cada vez más agitado, susurrando furiosamente con su abogado. Al final del día, cuando el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Alejandro me miró una última vez antes de ser llevado fuera. Ya no había súplica en sus ojos, solo un frío odio que me hizo estremecer. De vuelta en el hotel esa noche, no pude dormir. La expresión de Alejandro me perseguía. Era la misma expresión que Mateo solía tener cuando no conseguía lo que quería. Una mezcla de rabia y cálculo, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Por la mañana volvimos al juzgado para escuchar los alegatos finales. La fiscal presentó un caso sólido, detallando años de fraude y manipulación. El abogado de Alejandro trató de pintarlo como un empresario en apuros que cometió errores, pero no delitos intencionales. Cuando el juez se retiró a deliberar, Carmen y yo fuimos a un café cercano a tomar un café. Estaba distraídamente revolviendo mi café cuando noté a un hombre sentado a pocas mesas de distancia observándonos. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente miró hacia otro lado. «Carmen», susurré, «¿ese hombre nos está observando?». Ella miró discretamente. «Debe ser un reportero». El caso ha recibido algo de atención mediática local, pero algo en la postura del hombre, la forma en que evitaba el contacto visual mientras claramente nos vigilaba, me alarmó. «Volvamos al juzgado», sugerí. Al salir noté que el hombre también se levantaba. En el camino de regreso mantuvo su distancia, pero continuó siguiéndonos. En el juzgado mencioné el incidente a uno de los oficiales de policía, quien prometió estar atento. La sesión se reanudó con el juez regresando para anunciar su decisión. En el caso del Estado contra Alejandro Mateo Fernández, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos.
Una ola de alivio me recorrió, inmediatamente seguida por una profunda tristeza. Mi hijo, el niño que una vez acuné en mis brazos, ahora era oficialmente un criminal convicto. El juez continuó, detallando la sentencia. 12 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4 años, además de multas y restitución a las víctimas. Alejandro permaneció impasible durante la sentencia. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se giró en mi dirección. «Esto no ha terminado», dijo lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. «Te vas a arrepentir de esto». Al salir del juzgado, noté nuevamente al mismo hombre observando desde la distancia. Esta vez lo señalé directamente al oficial que nos acompañaba. El hombre se dio cuenta y rápidamente desapareció entre la multitud. «Necesitamos volver a Barcelona hoy», le dije a Carmen mientras caminábamos hacia el coche. «No me siento segura aquí». En la semana siguiente al juicio, traté de volver a mi rutina en Barcelona. La protección policial se había reducido a patrullas periódicas, ya que las amenazas de Alejandro parecían menos viables ahora que estaba condenado y bajo vigilancia constante. Una tarde, mientras regresaba de la feria donde vendía mis piezas bordadas, noté un coche desconocido estacionado cerca de mi edificio. Algo acerca del vehículo me puso en alerta máxima. Tal vez era el hecho de que las ventanas eran demasiado oscuras o que estaba estratégicamente posicionado para tener una vista de la entrada del edificio. En lugar de entrar al edificio, pasé de largo y llamé a la detective Lucía. «Podría no ser nada», admitió ella, «pero no está de más comprobarlo. Quédese en un lugar público mientras enviamos a alguien». Entré en un café cercano y esperé, observando a través de la ventana. 20 minutos después, un coche patrulla se acercó al vehículo sospechoso. 2 hombres salieron rápidamente e intentaron alejarse, pero fueron interceptados por la policía. Mi teléfono sonó. Era la detective. «Señora Fernández, hemos capturado a 2 individuos con antecedentes penales. Tenían armas no registradas y su dirección escrita en un trozo de papel. Asociados de Alejandro, probablemente. Los estamos interrogando ahora». «¿Tiene un lugar seguro donde pueda quedarse unos días?» Llamé a Carmen de inmediato. Su respuesta fue rápida y decisiva. «Iré a buscarte en 1 hora. Iremos a mi casa de playa en Sitges. Nadie sabe sobre ella». Regresé a mi apartamento, escoltada por la policía, para empacar algunas pertenencias esenciales. Mientras hacía la maleta apresuradamente, miré alrededor del hogar que había construido con tanto amor. Una vez más, necesitaba huir. O tal vez no. Un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Una idea que habría parecido absurda a la antigua Isabela, pero que ahora tenía perfecto sentido. Cuando Carmen llegó, le expliqué mi plan. «Es arriesgado», advirtió. «Vivir con miedo es más arriesgado», respondí. «Y estoy cansada de esconderme». Al día siguiente, en lugar de esconderme en Sitges, volví a mi apartamento. Esta vez con un objetivo claro. Con la ayuda de la detective Lucía y su equipo, tendimos una trampa. Los 2 hombres arrestados habían sido persuadidos a cooperar a cambio de sentencias reducidas. Revelaron que Alejandro, usando el teléfono de otro recluso durante las horas de visita, había contratado a una tercera persona para darme un susto, un eufemismo para algo mucho más siniestro. «No le importa si usted resulta realmente herida», explicó la detective. «Solo quiere que sepa que él todavía tiene poder incluso desde dentro de la prisión». El plan era simple. Mantendría mi rutina normal, fingiendo no saber nada, mientras oficiales de civil vigilaban cada uno de mis movimientos. Cuando apareciera el tipo de Alejandro, sería arrestado en el acto. Durante 3 días viví en un estado de alerta constante. Cada ruido me hacía sobresaltar.
Cada extraño en la calle parecía una amenaza. En la mañana del cuarto día, mientras regaba las plantas en el balcón, noté a un hombre apoyado contra un poste al otro lado de la calle, observándome directamente. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que entrara al apartamento e hiciera una señal al oficial de civil disfrazado de ama de llaves que limpiaba mi sala de estar. «Es él», susurré. «Estoy segura». El hombre continuó vigilando el edificio durante aproximadamente media hora. Luego, lentamente, comenzó a cruzar la calle hacia la entrada. El portero, otro oficial disfrazado, lo dejó entrar sin cuestionar. Me senté en el sofá de la sala de estar frente a la puerta y esperé. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. La policía se había escondido en el baño con la puerta entreabierta. Sonó el timbre. Respiré profundamente y fui a responder. «¿Señora Isabela Fernández?», preguntó el hombre, un individuo de aspecto común que podría pasar fácilmente desapercibido en una multitud. «Sí, tengo un mensaje de su hijo». Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, 3 oficiales emergieron de diferentes puntos en el pasillo, sometiéndolo rápidamente. El hombre no se resistió, pareciendo casi aliviado de haber sido capturado. Más tarde ese día, la detective Lucía me visitó para informarme que el hombre había confesado todo. Alejandro le había prometido pagarle 5.000 euros para asustar a la madre desagradecida que lo había abandonado. «¿Y exactamente qué significaba asustar?», pregunté. La detective dudó. Implicaba romper algunos objetos en su apartamento, hacer amenazas verbales y... hizo una pausa. «Dejarle marcas visibles a usted. Nada fatal, pero lo suficiente para que nunca se sintiera segura de nuevo». Me senté, sintiendo que mis piernas cedían. «¿Es eso suficiente para nuevos cargos contra Alejandro?». «Sí, intento de agresión, contratar a un tercero para cometer un delito, amenazas. Eso probablemente eliminará cualquier posibilidad de libertad condicional durante los próximos años». Una semana después visité a Alejandro en prisión. Pareció sorprendido de verme, como si no esperara que tuviera el coraje de enfrentarlo nuevamente. «Vine a despedirme, Alejandro», dije cuando nos sentamos cara a cara, separados por un cristal. «¿Despedirte?». «Sí, la persona que intentaste asustar confesó todo. Vas a enfrentar nuevos cargos, y probablemente estarás aquí mucho más tiempo del que imaginabas». Hice una pausa. «Pero no vine aquí por eso. Vine a decir que estoy siguiendo adelante con mi vida». Alejandro se rió amargamente. «¿Qué vida? Tienes 68 años, mamá. Estás completamente sola». «Soy libre», lo corregí. «Y he descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Sabes? Siempre me definí como la esposa de Mateo o la madre de Alejandro. Ahora estoy descubriendo quién es Isabela». Me miró con una mezcla de desprecio y confusión. «¿Y quién es Isabela?». Sonreí genuinamente. Una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Una mujer que ya no tiene miedo. Alejandro golpeó sus manos contra el cristal frustrado. «¿Crees que esto ha terminado?». «No ha terminado. Voy a salir algún día. Cuando llegue ese día, si llega, estaré preparada». Me puse de pie. «Adiós, Alejandro». Mientras salía de la prisión, sentí una ligereza que no había experimentado en décadas. El cielo era de un azul particularmente brillante ese día. El aire parecía más dulce. Carmen me esperaba en el coche. «¿Cómo fue?». «Liberador», respondí. «Verdaderamente liberador». Había pasado un año desde mi escapada. El otoño había llegado a Barcelona, pintando los árboles en tonos de rojo y naranja. Mi pequeño negocio de bordado había crecido. Ahora tenía 3 estudiantes, mujeres mayores como yo, que venían cada semana para aprender y, lo más importante, para hablar.
Valentina y los niños me habían visitado 2 veces. Miguel y Sofía llenaron mi apartamento con sus risas y energía, construyendo castillos de arena en la playa y recogiendo conchas que ahora decoraban mi balcón. Valentina estaba trabajando como maestra en su nueva ciudad, reconstruyendo lentamente su confianza. Alejandro había sido sentenciado a 3 años más debido al intento de intimidación. Las noticias sobre él llegaban ocasionalmente a través de la detective Lucía, quien se había convertido en una amiga. Por lo que sabíamos, estaba tranquilo, tal vez finalmente aceptando su situación. Un sábado por la tarde, mientras regresaba de la feria de artesanía, encontré a una mujer esperando en la entrada de mi edificio. Debía tener unos 50 años, con el cabello entrecano y un rostro que me parecía vagamente familiar. ¿Isabela Fernández?, preguntó cuando me acerqué. Sí, me llamo Pilar López. Dudó. Estuve casada con Mateo antes que tú. Me quedé sin palabras. Mateo solo había mencionado vagamente un matrimonio anterior, diciendo que su ex esposa estaba desequilibrada y obsesionada con el dinero. Ironías que ahora podía apreciar. ¿Te gustaría pasar? Finalmente ofrecí. Sentada en mi pequeña sala de estar con 2 tazas de té entre nosotras, Pilar explicó el motivo de su visita. Vi las noticias sobre Alejandro en el periódico, sobre cómo te manipuló financieramente durante años. Tomó un respiro profundo. Mateo me hizo lo mismo, y cuando leí sobre ti, me di cuenta de que necesitaba encontrarte, para cerrar un capítulo tal vez. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Tu historia se difundió entre grupos de apoyo para mujeres que sufrieron abuso financiero. Te has convertido en una especie de símbolo de resistencia. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Yo? ¿Un símbolo? Pilar sonrió. Una mujer de casi 70 años que lo dejó todo atrás y comenzó de nuevo, enfrentándose a su propio hijo en la corte. Sí, Isabela, has inspirado a muchas de nosotras. Hablamos durante horas. Pilar me contó cómo Mateo la había aislado de su familia, controlado cada céntimo y hecho sentir incompetente en la administración del dinero. Cómo, cuando finalmente consiguió el divorcio, él la dejó prácticamente sin nada, solo para luego casarse conmigo. Era una historia que parecía hacer eco de mi propia vida. Cuando murió, continuó ella, sentí una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ya no podía manipular a nadie. Rabia porque nunca hubo justicia. Nunca tuvo que enfrentar lo que hizo. Entiendo perfectamente, dije. Durante mucho tiempo solo culpé a Alejandro por sus acciones, pero ahora veo que Mateo plantó esas semillas. Nuestro hijo simplemente siguió el ejemplo que vio en casa. El ciclo continúa, murmuró Pilar. A menos que alguien lo rompa. Al final de la tarde, intercambié información de contacto con Pilar y prometí mantenerme en comunicación. Después de que ella se fuera, me quedé en el balcón viendo la puesta de sol y reflexionando sobre nuestra conversación. Mateo y Alejandro, padre e hijo, ambos ahora fuera de mi vida, uno por muerte, el otro por prisión, ambos dejando cicatrices que todavía estaba aprendiendo a sanar. Esa noche escribí en mi diario, un hábito que había adoptado recientemente. Las palabras fluyeron fácilmente. Hoy, a los 69 años, me di cuenta de que pasé la mayor parte de mi vida tratando de ser lo que otros querían que fuera. Una esposa devota, una madre desinteresada, un banco personal, siempre disponible, siempre cediendo, siempre temerosa de desagradar. Ahora finalmente estoy aprendiendo a ser simplemente Isabela. Y descubriendo que Isabela es más fuerte, más valiente y más capaz de lo que jamás imaginé. El dinero que Alejandro me extorsionó a lo largo de los años, no puedo recuperarlo. Los años que pasé en un matrimonio sofocante con Mateo, no puedo recuperarlos.
Pero el tiempo que me queda, eso es todo mío. Para vivir como elija, sin miedo, sin manipulación, sin arrepentimientos. Al día siguiente recibí un correo electrónico de Pilar. Había hablado con otras mujeres que pasaron por situaciones similares y sugería formar un grupo de apoyo. Acepté inmediatamente. Nuestra primera reunión fue en un café cerca de la playa. Éramos 5, todas con historias de control financiero y emocional por parte de esposos, hijos y hermanos. Compartimos nuestras experiencias, nuestras penas, nuestras pequeñas y grandes victorias. Al final de la reunión, Carmen, quien me había acompañado, sugirió: deberían formalizar esto, crear una organización sin fines de lucro o algo así. Hay tantas mujeres ahí fuera que necesitan escuchar estas historias, que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La idea tomó forma rápidamente. En pocos meses, Renacimiento fue oficialmente registrada como una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Utilizando mis habilidades de bordado, creé nuestro símbolo, un colorido fénix elevándose de las cenizas. Nuestra primera conferencia pública atrajo a más de 50 mujeres. Estaba nerviosa cuando subí al pequeño escenario improvisado, pero cuando comencé a hablar, mi voz se hizo más fuerte. Mi nombre es Isabela Fernández. Tengo 69 años. Durante casi 7 décadas, permití que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi esposo, luego mi hijo, hasta que un día, cuando mi hijo exigió 300.000 euros, casi todo lo que tenía, algo dentro de mí se rompió y se recompuso. Miré los rostros atentos en la audiencia. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo por la aprobación de otra persona. El aplauso fue ensordecedor. 2 años después de mi escapada, recibí una carta inesperada. Era de Alejandro, escrita en una caligrafía que parecía más contenida, menos impulsiva de lo que recordaba. Mamá, es extraño escribir esa palabra ahora. Creo que he perdido el derecho a usarla. Te escribo no para pedir perdón. Sé que no lo merezco, sino para decir que estoy haciendo terapia aquí en prisión. El terapeuta me hizo ver patrones que no podía ver antes. Cómo repetí contigo exactamente lo que papá hizo. Cómo aprendí a ver a las personas como recursos, no como personas. No estoy disculpándome. Solo estoy reconociendo la verdad. Y la verdad es que tenías razón en dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sé que probablemente tirarás esta carta. Y no te culpo. Solo quería que supieras que a pesar de todo, estoy orgulloso de en quién te has convertido. Vi tu foto en el periódico hablando a esas mujeres. Te veías diferente, más fuerte. Alejandro, leí la carta varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Precaución, porque conocía bien la capacidad de manipulación de Alejandro. Tristeza por lo que podría haber sido. Y sorprendentemente, un toque de esperanza. No respondí de inmediato. En lugar de eso, llevé la carta a mi próxima sesión de terapia. Otro hábito saludable que había adquirido en mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi terapeuta después de que le leí la carta. No lo sé. Una parte de mí quiere creer que realmente está cambiando. Otra parte me recuerda cuántas veces fui engañada antes. ¿Y si ambas partes tienen razón? ¿Y si realmente está intentando cambiar, pero aún así no es seguro para ti reconectar? Esas palabras se quedaron conmigo en los días siguientes. Finalmente escribí una breve respuesta. Alejandro, recibí tu carta. No puedo decir que confío en tus palabras. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar,
pero reconozco tu esfuerzo por buscar ayuda y reflexionar sobre tus acciones. Mi vida ahora se centra en ayudar a mujeres que pasaron por lo que yo pasé. He encontrado propósito y paz en ese trabajo. Sinceramente espero que encuentres tu camino también. Si es un verdadero camino de cambio, tal vez podamos hablar de nuevo algún día, no como la madre e hijo que fuimos, sino como dos personas tratando de hacerlo mejor. Isabela envié la carta sin grandes expectativas. No esperaba una respuesta y no la recibí durante meses, y eso estaba bien. Mi vida había tomado su propio rumbo, independiente de Alejandro o las sombras del pasado. La primavera llegó a Barcelona, transformando la ciudad con colores vibrantes. Nuestra organización, Renacimiento, había crecido, ahora con una pequeña oficina en el centro y voluntarios dedicados. 2 veces por semana ofrecíamos talleres gratuitos de educación financiera, algo que yo misma tuve que aprender desde cero a los 68 años. Valentina se había convertido en una colaboradora frecuente, compartiendo su propio viaje de recuperación financiera y emocional. Mis tardes de sábado estaban reservadas para mis nietos, que ahora venían a visitarme regularmente. Miguel, casi de 10 años, amaba pescar en el muelle cerca de mi apartamento. Sofía, de 8, había desarrollado interés en mi bordado. «Abuela», me preguntó una tarde mientras trabajábamos en una pieza juntas, «¿eres feliz ahora?» La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de bordar y miré a mi nieta, sus ojos curiosos, su rostro inocente. «Sí, cariño», respondí sinceramente, «más feliz de lo que he sido nunca». Incluso sin el abuelo y papá, elegí mis palabras con cuidado. A veces, Sofía, necesitamos alejarnos de las personas que amamos para encontrarnos a nosotras mismas. Eso no significa que dejemos de amarlas. Solo significa que necesitamos amarnos a nosotras mismas también. Pareció considerar mis palabras, sus pequeñas cejas fruncidas en concentración. Como cuando necesito estar sola en mi habitación a veces, aunque me gusta jugar con Miguel. Sonreí, admirando su sabiduría infantil. Exactamente. En junio de ese año, recibí una llamada inesperada. Era la detective Lucía. «Señora Fernández, la llamo para informarle que su hijo será trasladado a un centro de régimen abierto el próximo mes». La noticia me tomó desprevenida. Pensé que con los cargos adicionales, ha demostrado buen comportamiento, completó ella. Completó programas de rehabilitación y sus abogados pudieron conseguir una revisión de sentencia. Todavía tendrá restricciones severas, pero podrá trabajar durante el día. Le agradecí la información y colgué, sintiendo una inquietud que no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro estaría parcialmente libre. ¿Qué significaría eso para mí, para Valentina, para los niños? Llamé a Carmen inmediatamente. «¿Crees que necesito preocuparme?», pregunté después de contarle las noticias. Carmen, siempre práctica, respondió: «Aumentaremos la seguridad de tu apartamento solo por si acaso, pero honestamente, Isabela, dudo que intente algo. Tendría demasiado que perder». Una semana después, recibí otra carta de Alejandro. A diferencia de la anterior, esta era formal, casi distante. «Isabela, me están trasladando a un centro de régimen abierto el próximo mes. Quería que lo escucharas de mí, no de otra persona. Estaré trabajando en un proyecto de reforestación durante el día y regresando al centro por la noche y los fines de semana. No tengo intención de buscarte o interferir en tu vida de ninguna manera. He aprendido mis lecciones de la manera difícil. El terapeuta aquí dice que respetar los límites es el primer paso hacia relaciones saludables. Estoy tratando de practicar eso. También quería que supieras que he estado correspondiendo con Valentina sobre los niños. Ella accedió a dejarme escribirles cartas bajo su supervisión.
Tal vez algún día pueda verlos nuevamente cuando ella sienta que es seguro. Alejandro, la ausencia de la palabra mamá al principio y final de la carta no pasó desapercibida. Realmente estaba tratando de establecer una nueva dinámica, respetando que nuestra antigua relación estaba irrevocablemente rota. Compartí la carta con Valentina en nuestra próxima videollamada. Ella confirmó que efectivamente estaba permitiendo que Alejandro escribiera a los niños. Sus terapeutas creen que es importante no demonizar completamente a su padre, explicó. Y sus cartas han sido diferentes. Pregunta por sus intereses. No intenta manipular. No hace promesas vacías. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté. Valentina se encogió de hombros. Tal vez, o tal vez ha aprendido a ser más sutil. Por eso todo está supervisado. Hizo una pausa. ¿Vas a responder a esta carta?, pensé por un momento. Creo que sí, para dejar claro que estoy al tanto de la situación y que mis límites se mantienen intactos. Mi respuesta fue breve. Alejandro, gracias por informarme sobre tu traslado. Te deseo lo mejor en esta nueva fase. Me alegra saber que estás en contacto supervisado con tus hijos. Ellos merecen un padre que pueda ser saludable y positivo en sus vidas. Como dije antes, encontré mi camino. Sinceramente espero que encuentres el tuyo. También, Isabela Julio llegó con un calor intenso. En un miércoles particularmente sofocante, recibí una llamada inesperada. Señora Isabela Fernández, soy Sofía del Centro de Rehabilitación Penitenciaria. Tenemos una situación con su hijo, Alejandro Fernández. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? Físicamente sí, pero hubo un incidente en el lugar de trabajo hoy. Tuvo una discusión con otro interno y bueno, se negó a tomar represalias cuando fue provocado. De hecho, se alejó y buscó a un supervisor. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que eso lo convierte en un objetivo para otros internos, y estamos preocupados por su seguridad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, confundida. Alejandro solicitó un traslado a otro proyecto, idealmente uno donde pueda trabajar solo o con supervisión directa. Tenemos una vacante en un programa de rehabilitación urbana restaurando un parque público cerca de su vecindario, pero necesitamos su aprobación dada la historia entre ustedes. Permanecí en silencio un momento, procesando la situación. Alejandro había elegido no tomar represalias, incluso cuando fue provocado, algo que el Alejandro que yo conocía nunca habría hecho, y ahora necesitaba mi ayuda. ¿Él específicamente pidió trabajar cerca de mí?, pregunté con cautela. No, mamá. De hecho, cuando mencionamos la ubicación, dudó y preguntó si había otras opciones. Pero este es el único proyecto que satisface sus necesidades de seguridad en este momento. Eso me sorprendió. Alejandro realmente estaba tratando de respetar mi espacio. ¿A qué distancia estaría su lugar de trabajo de mi apartamento?, pregunté. Aproximadamente 15 manzanas. No tendría permiso para abandonar el área del proyecto, que será monitoreada. Respiré profundamente. De acuerdo, doy mi aprobación. Después de colgar, cuestioné mi decisión. ¿Estaba siendo ingenua nuevamente o finalmente estaba ejerciendo la compasión sin comprometer mis límites? Llamé a Carmen y le expliqué la situación. Hiciste lo correcto, me aseguró. Mantener a Alejandro seguro mientras intenta rehabilitarse no significa bajar tus defensas. Solo significa que eres humana y que tienes compasión. La semana siguiente, Alejandro comenzó su nuevo trabajo en el parque. A propósito, cambié mi ruta al mercado para pasar por allí, manteniéndome a distancia. Lo vi desde lejos, plantando árboles jóvenes bajo el sol abrasador. Estaba más delgado, su postura menos arrogante. Por un momento, pareció sentir mi presencia y miró en mi dirección.
pero no me acerqué. En agosto recibí otra carta. Isabela, sé que me viste en el parque hace unas semanas. Gracias por no acercarte y gracias por aprobar mi traslado a este proyecto. El trabajo ha sido terapéutico. Hay algo profundamente satisfactorio en transformar un espacio abandonado en algo hermoso y útil para la comunidad. No estoy pidiendo perdón ni reconciliación. Solo quería expresar gratitud por este pequeño acto de bondad que no merezco. Alejandro, la carta era diferente de las otras, más centrada, menos manipuladora. Decidí responder con un gesto simbólico. Al día siguiente, dejé una pequeña caja en el centro comunitario que supervisaba el proyecto. Dentro había herramientas de jardinería de buena calidad y un libro sobre paisajismo urbano, sin nota, sin expectativas. Pasaron semanas sin respuesta y eso estaba bien. Había aprendido que las relaciones saludables no requieren reciprocidad inmediata o calculada. En septiembre, nuestra organización Renacimiento celebró un evento importante, un taller de fin de semana sobre independencia financiera para mujeres. Yo sería la oradora principal, compartiendo mi viaje desde la dependencia total hasta la autonomía financiera. La mañana del evento, la sala estaba llena con casi 100 mujeres. Caminé al escenario sintiendo esa familiar mezcla de nerviosismo y determinación. Buenos días, comencé. Mi nombre es Isabela Fernández. A los 70 años estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy siendo definida por los hombres de mi vida. La audiencia rió suavemente, muchas asintiendo en reconocimiento. Hace 3 años mi hijo apareció en mi puerta exigiendo 300.000 euros, casi todo lo que tenía. Como tantas veces antes, contaba con mi incapacidad para decir que no. Y como tantas de ustedes saben, estos patrones no surgen de la nada. Se cultivan durante décadas. En mi caso comenzó con mi esposo controlando cada céntimo, cada decisión, haciéndome creer que era incapaz de administrar mi propia vida. Mientras hablaba, noté movimiento en la parte trasera de la sala. Una figura alta y delgada había entrado discretamente y estaba de pie cerca de la puerta. Mi corazón se aceleró al reconocer a Alejandro. Por un momento, perdí el hilo de mi discurso. La audiencia sintió mi agitación, algunos girándose para ver qué me había distraído. Respiré profundamente y continué. El momento más difícil y más liberador de mi vida fue cuando finalmente dije no, cuando salí por la puerta con solo una maleta y la determinación de no ser más una extensión de la cuenta bancaria de otra persona. Hablé durante 30 minutos más, consciente de la silenciosa presencia de Alejandro en la parte trasera de la sala. No intentó acercarse, solo escuchaba. Cuando terminé, recibí una ovación de pie. Mujeres se acercaron a mí para compartir sus historias, pedir consejo y ofrecer agradecimientos. Alejandro permaneció donde estaba, esperando pacientemente a que la multitud se dispersara. Finalmente, cuando la sala estaba casi vacía, se acercó lentamente. Parecía inseguro, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondí. «Tu discurso fue poderoso y doloroso de escuchar». Hizo una pausa. «Gracias por las herramientas de jardinería». Estábamos en un silencio incómodo. Dos personas que alguna vez estuvieron tan cerca, ahora prácticamente extraños. «¿Cómo supiste del evento?», finalmente pregunté. «Valentina lo mencionó en una carta. Pedí permiso especial para venir solo para escuchar». Asentí, notando cómo estaba respetando los límites, pidiendo permiso en lugar de asumir derechos. «¿Estás bien?», pregunté, genuinamente curiosa. «Soy diferente», respondió después de un momento de reflexión. «Aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis elecciones, aprendiendo a existir sin manipular o controlar».
Me miró directamente, aprendiendo que las personas no son medios para un fin. Hablamos durante casi una hora. No hubo grandes revelaciones ni reconciliaciones dramáticas, solo dos adultos compartiendo experiencias honestamente, quizás por primera vez. Cuando nos despedimos, Alejandro preguntó, ¿podemos hacer esto de nuevo alguna vez? Tal vez, respondí, paso a paso. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la playa con Carmen, reflexioné sobre el encuentro. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó mi amiga. Creo que lo está intentando, respondí honestamente. Y eso es más de lo que Mateo hizo jamás. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás lista para perdonar? Observé las olas rompiendo en la arena, su eterno ritmo de destrucción y renovación. El perdón no es algo que das de una vez, dije finalmente. Es una práctica diaria. Estoy aprendiendo a perdonarlo tanto a él como a mí misma por permitirlo durante tanto tiempo. Octubre trajo vientos más fríos y un ritmo más tranquilo a Barcelona. Renacimiento ahora ofrecía talleres semanales en 3 lugares diferentes de la ciudad. Nuestro grupo de voluntarias había crecido a 15, cada una con su propia historia de manipulación financiera y renacimiento personal. En nuestro taller del martes, tuvimos una oradora invitada especial, Valentina. Era la primera vez que compartía su historia públicamente. Cuando subió al pequeño podio, sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía sus notas. Me miró brevemente, buscando apoyo. Le sonreí y asentí alentadoramente. Mi nombre es Valentina Moreno, comenzó con voz suave pero determinada. Durante 8 años viví con un hombre que lentamente me robó mi independencia, mi confianza y casi mi cordura. La sala estaba en completo silencio mientras Valentina compartía su historia. Cómo Alejandro la había aislado gradualmente de amigos y familiares. Cómo había asumido el control de todas las finanzas familiares, dándole una asignación como si fuera una niña. Cómo había hecho grandes inversiones a espaldas de ella, utilizando el dinero de sus ahorros universitarios, el legado de sus padres. Lo más insidioso del abuso financiero, explicó, es que te hace cómplice. Firmas documentos, sonríes en reuniones bancarias, pretendes que todo está bien porque te han convencido de que no puedes sobrevivir por tu cuenta, de que no eres lo suficientemente inteligente. Luego, Valentina habló sobre el día que cambió todo. Mi suegra, Isabela, hizo lo impensable. Dijo que no, se fue, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que me mostró que era posible, que había una salida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba directamente. Nunca podré agradecerte lo suficiente por mostrarme que la libertad era posible. Al final de su presentación, la audiencia aplaudió con entusiasmo. Muchas mujeres se acercaron a ella después, reconociendo sus propias experiencias en su historia. Yo permanecí a un lado, observando con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la fuerza que Valentina había encontrado, tristeza por los años que ambas habíamos perdido. Esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, Valentina me sorprendió con una noticia. Alejandro me pidió ver a los niños, dijo, revolviendo distraídamente su paella. Una visita supervisada en el centro. Dejé mi tenedor. ¿Qué piensas hacer? Hablé con su terapeuta y con los terapeutas de los niños. Todos creen que podría ser beneficioso, con los parámetros adecuados. Hizo una pausa. Pero quería saber qué piensas tú. Creo que los niños tienen derecho a conocer a su padre, respondí después de un momento. Y creo que tú eres la única que puede decidir si es seguro. Valentina asintió. También hay algo más que quería preguntarte.
¿Te gustaría acompañarnos? No en la misma sala, por supuesto, pero estar allí, por si acaso. La solicitud me sorprendió. ¿Crees que Alejandro estaría de acuerdo con eso? Fue su idea, de hecho. Valentina tomó un sorbo de vino. Dijo que quería que te sintieras segura de que no intentaría nada inapropiado con los niños o conmigo. Sentí una extraña mezcla de emociones. Cautela, porque años de manipulación me habían enseñado a ser cuidadosa, pero también un pequeño destello de esperanza. Quizás, solo quizás, Alejandro realmente estaba cambiando. Por supuesto, acepté. Estaré allí. 2 semanas después me encontré en la sala de espera del Centro de Rehabilitación Penitenciaria. Valentina y los niños estaban en una sala de visitas con Alejandro, mientras yo esperaba fuera con un libro que no podía concentrarme en leer. La hora pasó lentamente. Finalmente la puerta se abrió y los niños salieron, sus expresiones una mezcla de confusión y curiosidad. Sofía corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Abuela, papá dijo que te vio en tu conferencia. Dijo que eres muy valiente. La simpleza de sus palabras me sorprendió. ¿Qué le habría dicho exactamente Alejandro a los niños sobre mí? Valentina salió un momento después, su rostro sereno, sin signos de angustia. Me dio un ligero asentimiento, indicando que todo había ido bien. Nos dirigíamos a la salida cuando una guardia se acercó a nosotros. Señora Fernández, su hijo pregunta si podría hablar con usted brevemente antes de irse. Miré a Valentina, quien se encogió de hombros, dejándome la decisión. Después de un momento, asentí. La guardia me condujo de vuelta a la sala de visitas, donde Alejandro esperaba, de pie junto a la ventana. Se veía nervioso, un estado que rara vez había asociado con él en el pasado. Gracias por venir, dijo cuando la puerta se cerró detrás de mí. Significa mucho para los niños, para Valentina también. Vine por ellos, aclaré. Lo sé. Alejandro asintió, aceptando mis límites. Solo quería agradecerte por eso y por no estar cerca. Nos quedamos en silencio por un momento. No era un silencio cómodo, pero tampoco tan tenso como antes. Escuché a Valentina hablar ayer, dijo finalmente. En tu taller. Me sorprendí. ¿Cómo? Hay grabaciones, para los que no pueden asistir. Alejandro miró por la ventana. Nunca antes había escuchado su perspectiva, cómo se sentía realmente, lo que le hice. Parecía genuinamente afectado, algo que no había visto en él desde que era un niño pequeño. Hay consecuencias para nuestras acciones, Alejandro. Consecuencias que duran mucho más allá de una sentencia de prisión. Lo sé, respondió en voz baja. Estoy tratando de entender eso ahora, tratando de repararlas cuando puedo. Al salir del centro, encontré a Carmen esperándonos en el coche con Valentina y los niños. ¿Cómo fue? Preguntó discretamente mientras los niños estaban distraídos. Desconcertante, admití. Parece diferente, pero no sé si puedo confiar en lo que veo. Carmen asintió comprensivamente. La confianza es algo que se gana, no algo que se otorga, y se gana con el tiempo, con acciones consistentes, no con palabras o momentos aislados. ¿Crees que alguna vez podré confiar en él de nuevo? Pregunté, más para mí misma que para ella. No lo sé, respondió Carmen honestamente, pero creo que estás haciendo lo correcto al mantener tus límites mientras observas si el cambio es real. Diciembre marcó el 3er aniversario de mi escape. El invierno en Barcelona era suave comparado con Madrid, pero aún así lo suficientemente frío para apreciar un buen fuego y una copa de vino caliente. Carmen había organizado una pequeña celebración en su casa. Solo las personas más cercanas a mí. Estaban Valentina y los niños, por supuesto. También Pilar López,
quien se había convertido en una amiga cercana y colaboradora en Renacimiento. La detective Lucía Ortega, ahora ascendida a inspectora, quien había pasado de ser una figura oficial en mi vida a una confidente. Y 3 de mis estudiantes de bordado, mujeres mayores que, como yo, habían encontrado una segunda vida después de relaciones abusivas. «Un brindis», propuso Carmen, levantando su copa. «Por Isabela, quien nos mostró a todos que nunca es demasiado tarde para decir no, para comenzar de nuevo, para descubrir quién eres realmente». Todos levantaron sus copas. Me sentí conmovida por el pequeño círculo de apoyo que había construido, personas que realmente me veían como era. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían y los adultos conversaban tranquilamente junto al fuego, Valentina me entregó un pequeño paquete. «Llegó a mi casa ayer», explicó. «Es de Alejandro». Abrí el paquete con cautela. Dentro había una pequeña caja de madera tallada a mano. Era hermosa, con delicados diseños de flores y pájaros en vuelo. Dentro de la caja había una nota. «Isabela, hice esto en el taller de carpintería del centro. Pensé que podrías usarla para guardar tus hilos de bordado o cualquier otro pequeño tesoro que quieras proteger. Feliz aniversario de tu libertad. Te la has ganado». Con respeto, Alejandro, no había manipulación en la nota, ni solicitudes veladas, ni culpa. Solo un simple reconocimiento de mi viaje. «Es hermosa», comentó Valentina, mirando por encima de mi hombro. «Siempre fue bueno con las manos». «Sí», murmuré, pasando mis dedos por la suave madera. Solía construir casas de muñecas para su hermana pequeña. Era un recuerdo que había enterrado profundamente. Alejandro, a los 14 años, pasando horas en el garaje de su padre, creando elaboradas casas de muñecas para su hermana Marina, quien había muerto de leucemia a los 8 años. Había sido un tiempo de dolor inmenso para toda la familia. Quizás el comienzo del distanciamiento de Alejandro. «Nunca les conté a Miguel y Sofía sobre su tía», dije suavemente. «Tal vez debería haberlo hecho». Valentina parecía sorprendida. No sabía que Alejandro tenía una hermana. «Nunca hablaba de ella», expliqué. «Después de su muerte, fue como si hubiera cerrado esa parte de su corazón. Se volvió más como Mateo, práctico, enfocado en el dinero y el éxito». «¿Crees que eso explica lo que se convirtió?», preguntó Valentina con curiosidad. «No, no explica, pero quizás ilumina». Cerré cuidadosamente la caja. «Todos llevamos nuestras heridas, Valentina. Las diferencias radican en cómo elegimos sanarlas o infligirlas a otros». Esa noche, en el diario que había mantenido fielmente durante 3 años, escribí: «A veces, el perdón no es un momento dramático, sino un silencioso reconocimiento de la humanidad compartida. Hoy vi un destello del niño que Alejandro una vez fue. No borra el daño que hizo como adulto, pero me recuerda que bajo la manipulación, la codicia y el control hay una historia más compleja. ¿Es eso suficiente? No lo sé, pero es algo. El nuevo año trajo cambios inesperados. Renacimiento recibió una generosa subvención de una fundación feminista para expandir nuestros programas a otras ciudades de España. Se me ofreció un pequeño espacio en un programa de radio semanal para hablar sobre independencia financiera para mujeres mayores. Y, lo más sorprendente, Valentina me informó que Alejandro había solicitado participar en un proyecto de servicio comunitario adicional, un jardín de memoria para niños que habían muerto de cáncer. «Es en el hospital donde estuvo Marina», me dijo durante nuestra llamada semanal. «Dice que quiere hacer algo significativo, algo que honre su memoria». Sentí una punzada en el pecho. Después de tantos años,
Alejandro finalmente estaba enfrentando ese dolor. ¿Crees que es sincero?, pregunté. Creo que sí, respondió Valentina después de un momento. Ha estado hablando con su terapeuta sobre Marina, sobre la culpa que sintió por no poder salvarla. Aparentemente, eso ha sido parte de su proceso de curación. En marzo, con la primavera floreciendo en Barcelona, recibí una invitación formal para la inauguración del Jardín de Memoria en el Hospital Infantil de Madrid. La tarjeta tenía el logo del hospital, pero reconocí la caligrafía de Alejandro en mi nombre y dirección. No estaba segura de querer ir. Madrid contenía demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero Marina también había sido mi hija, mi pequeña niña de rizos dorados y risa contagiosa. Le debía esto a su memoria. Carmen se ofreció a acompañarme. No tienes que quedarte si es demasiado, me aseguró mientras conducía por las familiares calles de Madrid. Podemos irnos en cualquier momento. El hospital no había cambiado mucho en 20 años. Los mismos pasillos estériles, el mismo olor a desinfectante y miedo. Pero cuando salimos a los terrenos traseros, me quedé sin aliento. Lo que una vez había sido un patio abandonado ahora era un exuberante jardín con cuidados senderos, bancos de colores brillantes, y en el centro, un hermoso árbol de cerezo. Debajo del árbol había una estatua de bronce, una niña con los brazos extendidos, como si estuviera a punto de volar. Se parecía notablemente a Marina. Alejandro estaba de pie cerca de la estatua, vistiendo el uniforme gris del centro de rehabilitación, flanqueado por 2 guardias. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, pero no se acercó, respetando mi espacio. La ceremonia fue simple pero conmovedora. El director del hospital habló sobre la importancia de espacios de curación para las familias que enfrentan el cáncer infantil. Una madre cuyo hijo estaba actualmente en tratamiento leyó un poema. Luego, sorprendentemente, llamaron a Alejandro al podio. Este jardín, comenzó, su voz más suave de lo que recordaba, está dedicado a mi hermana Marina, quien murió aquí hace 20 años, y a todos los niños que han luchado o siguen luchando contra el cáncer. Durante mucho tiempo, traté de olvidar el dolor enterrándolo bajo la ambición y el materialismo. Creí que si acumulaba suficiente dinero, suficiente poder, nunca volvería a sentirme tan impotente como me sentí cuando mi hermana se desvanecía ante mis ojos. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Pero solo logré crear más dolor, especialmente para las personas que más me importaban. Mi madre, Isabela, quien sacrificó tanto por nosotros. Me miró brevemente. Mi esposa, Valentina, quien solo trató de amarme a pesar de mis defectos. Mis hijos, Miguel y Sofía, a quienes casi privo de un padre por mis decisiones egoístas. Este jardín no repara ese daño, nada puede, pero espero que sea un comienzo, un lugar donde la pérdida pueda transformarse en algo hermoso, donde el dolor pueda coexistir con la esperanza. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que el aplauso comenzara. No podía moverme. Las palabras de Alejandro me habían tocado de una manera que no esperaba. No era manipulación o una actuación para conseguir simpatía. Era la verdad cruda, finalmente expresada después de décadas. Después de la ceremonia, la multitud se dispersó gradualmente. Me quedé sentada en uno de los coloridos bancos, tratando de procesar mis emociones. Eventualmente Alejandro se acercó, acompañado a distancia por un guardia. ¿Puedo?, preguntó, indicando el espacio junto a mí. Asentí y se sentó, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Gracias por venir, dijo simplemente. Significa mucho. La estatua se parece mucho a ella, comenté, mirando la figura de bronce. Trabajé con el escultor durante meses, usando fotos antiguas.
explicó. Quería que fuera perfecta, que capturara su espíritu, no solo su apariencia. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos contemplando la estatua, la memoria compartida de la niña que ambos habíamos amado. Nunca hablamos realmente de ella, dije finalmente. Después del funeral, era como si hubieras decidido que ella nunca existió. Alejandro asintió lentamente. No podía soportar el dolor, y papá se detuvo. Papá dijo que los hombres Fernández no lloraban, que teníamos que ser fuertes, seguir adelante, concentrarnos en el futuro. Suena como Mateo, murmuré. Él me enseñó todo lo que sé sobre cómo ser un hombre, dijo Alejandro con una amarga sonrisa. Y casi todo estaba equivocado. Otro silencio, menos incómodo que el anterior. ¿Sabes lo que más lamento?, preguntó finalmente. No solo el dinero, el control, las mentiras. Es el tiempo perdido, los años que podríamos haber tenido una relación real, basada en algo más que manipulación y miedo. Sentí una oleada de emociones contradictorias, dolor por lo que habíamos perdido, gratitud por este momento de honestidad, cautela nacida de años de engaños. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó, su voz casi un susurro. Me tomé mi tiempo para responder, considerando cuidadosamente la pregunta. No quería ofrecer falsas esperanzas, ni cerrar completamente la puerta. Para lo que éramos antes, sí, respondí finalmente. Esa relación basada en la manipulación y la dependencia está terminada, pero para algo nuevo, algo más saludable, con límites claros y respeto mutuo. Hice una pausa. No lo sé, el tiempo lo dirá. Alejandro asintió, aceptando mi respuesta sin presionar por más. Es justo, dijo. Más que justo después de todo. Cuando nos levantamos para irnos, me miró con los ojos llenos de emoción contenida. Gracias, Isabela, no solo por hoy, sino por mostrarme con tu ejemplo que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me sorprendió escuchar mis propias palabras, las que había compartido con tantas mujeres en Renacimiento, volviendo a mí de esta manera inesperada. En el camino de regreso a Barcelona, Carmen respetó mi silencio, permitiéndome procesar la experiencia. Finalmente, cerca de Valencia me preguntó, ¿estás bien? Estoy en paz, respondí, sorprendida de que fuera cierto. No perdoné todo y ciertamente no olvidé. Pero hoy vi a un hombre lidiando honestamente con su dolor, en lugar de infligirlo a otros. Y eso significa algo. ¿Qué sigue para ustedes dos?, preguntó Carmen. No lo sé, admití. Y por primera vez, estoy bien con esa incertidumbre. No necesito saberlo todo, controlarlo todo. Puedo simplemente dejar que las cosas se desarrollen naturalmente. Carmen sonrió. Eso, mi querida amiga, es tal vez el mayor signo de tu curación. Hoy cumplí 73 años. Mi apartamento en Barcelona se llenó de flores, tarjetas y las voces de las personas que han formado parte de mi nuevo capítulo. Renacimiento ahora tiene oficinas en 5 ciudades españolas. Hemos ayudado a más de 1000 mujeres a recuperar su independencia financiera y emocional. Mi libro, Nunca es demasiado tarde, se ha convertido en un éxito inesperado, traducido a 7 idiomas. Valentina dirige nuestra oficina en Valencia, equilibrando ese trabajo con su carrera como profesora. Miguel, ahora de 13 años, es un ávido pescador y fotógrafo de naturaleza. Sofía, con 11, ha heredado mi pasión por el bordado y ha comenzado a vender sus propias creaciones en ferias locales. Alejandro fue liberado hace un año, habiendo cumplido su sentencia completa. Ahora vive en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid
y trabaja como paisajista, especializándose en jardines terapéuticos para hospitales y centros de rehabilitación. Hablamos por teléfono una vez al mes, conversaciones cautelosas pero genuinas. El último domingo de cada mes, almorzamos juntos cuando visito Madrid para las reuniones de la Junta Directiva de Renacimiento. Nuestra relación no es lo que era antes, y nunca lo será. Hay demasiada agua bajo el puente para eso, pero es algo nuevo, algo que construimos conscientemente, ladrillo a ladrillo, con límites saludables y expectativas realistas. Esta mañana, mientras desayunaba en mi balcón, recibí un paquete. Dentro había una hermosa pieza de bordado enmarcada, con una cita que reconocí de mis propias charlas. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de elegir. Estaba firmada por Alejandro. Esta tarde, mientras mis invitados se reunían para celebrar no solo mi cumpleaños, sino la vida que he construido, reflexioné sobre el largo y a veces doloroso camino que me trajo hasta aquí. A los 68 años, pensé que mi vida estaba terminando. Me definía únicamente como la esposa de Mateo, la madre de Alejandro, la abuela de Miguel y Sofía. Una fuente de dinero, apoyo y autosacrificio sin fin. A los 73, sé que soy mucho más que eso. Soy Isabela Fernández, escritora, activista, mentora, amiga. Una mujer que encontró su voz y su valor y que ha ayudado a otras a hacer lo mismo. El dinero que Alejandro me exigió aquella mañana hace 6 años fue el precio de mi liberación. Un precio alto pero infinitamente menor que el costo de permanecer atrapada en una vida que no era verdaderamente mía. Cuando Carmen propuso un brindis, levantando su copa hacia mí con orgullo en sus ojos, sentí una oleada de gratitud por el viaje que me trajo aquí, por las pérdidas y las ganancias, los dolores y las alegrías, por la mujer que finalmente me he convertido. A Isabela, dijo Carmen, quien nos enseñó que el acto más valiente a veces es simplemente decir no. Mientras las copas se alzaban a mi alrededor, miré a Alejandro, sentado tranquilamente en la esquina. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que no había estado allí antes. Respeto genuino. No el tipo de respeto nacido del miedo o la manipulación, sino el tipo que viene del reconocimiento honesto de la fuerza del otro. Asentí levemente, y él asintió en respuesta. Un pequeño gesto, pero uno que contenía la historia completa de nuestra transformación compartida. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Otro día terminaba, otro comenzaría mañana, y por primera vez en mi vida estaba verdaderamente curiosa, incluso emocionada, por ver lo que traería. Porque ahora sabía con certeza lo que una vez solo esperaba, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando finalmente te atreves a decir no, cuando finalmente te atreves a decir sí a ti misma. Y ese tal vez es el regalo más precioso de todos.